con tan solo 14 años de edad. Fue el condenado a muerte más joven de la historia de los Estados Unidos. La silla eléctrica era demasiado grande para él y tuvieron que sentarlo sobre su Biblia para poder ejecutarlo. 70 años después, la revisión del juicio estableció que la sentencia carecía de cualquier legitimidad. Este es el dramático e injusto caso del pequeño George Stinney, el niño que murió en la silla eléctrica por un crimen que no cometió. Siendo solo un niño con 14 años de edad, George murió ajusticiado en la silla eléctrica, condenado por un crimen sin pruebas ni testigos, y que, como se demostraría años después, era imposible que él hubiera cometido. Pero George fue ejecutado sin defensa, sin familia y sin la más mínima humanidad. El 23 de marzo de 1944 era una cálida y soleada mañana de primavera en la tranquila ciudad maderera de Arcolud, Carolina del Sur. Los niños corrían y jugaban después de la escuela, mientras muchos padres adultos trabajaban en el aserradero. La mayoría de las mujeres de la época eran amas de casa, en lo que parecía ser una comunidad idílica. Las flores crecían y los pájaros cantaban. Todo parecía estar en paz. Pero eso fue antes de que el mar entrara y cambiara la vida de la gente del pueblo y la historia de Carolina del Sur, de una manera tan horrible que nunca pudo olvidarse. Cuando el racismo y las leyes segregacionistas todavía imperaban en el sur de los Estados Unidos, las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros de la localidad. Esa mañana, dos niñas blancas, Betty y Mary, de 8 y 11 años, cruzaron estas vías con su bicicleta y se adentraron en la zona de los negros, ya que querían buscar flores silvestres. Pocos metros más allá, se encontraron con el joven George y su hermana Amy, quienes estaban cuidando las vacas de la familia. A George le preguntaron dónde podía encontrar las plantas. El niño le dio las indicaciones y las dos pequeñas siguieron su camino. Esa misma noche, los familiares de las pequeñas se alertaron al ver que no regresaban. Rápidamente se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, incluso el pequeño George. Pero no fue hasta la mañana del día siguiente cuando un grupo de leñadores encontró los cuerpos de las dos pequeñas a pocos metros de la iglesia Green Hill, conocida como la Iglesia Negra. El informe del forense estableció que las dos chicas habían sido asesinadas a golpe. Sus cabezas presentaban enormes contusiones realizadas con algún objeto pesado. Una de ellas también mostraba signos de abuso sexual. Unos metros más allá apareció el arma del crimen, una pesada viga de madera de 20 kilos llena de sangre. Vecinos, conocidos y los padres cooperaban con la policía para dar con el responsable del doble homicidio perpetrado la tarde del 24 de marzo de 1944. Después de 24 horas de buscar al culpable y sin resultados, la presión recayó en las autoridades mientras las noticias se replicaban en periódicos y medios de comunicación. Un vecino confesó a la policía que en algún momento durante la búsqueda, George reconoció haber visto a las niñas más temprano en el día, una declaración que a los ojos de las autoridades y la sociedad de esa época bastaba para detener al menor y acusarlo de un doble asesinato. Esta confesión fue la sentencia para George. Sin averiguaciones y con las investigaciones de por medio atascadas, fue presentado un detenido. Se trataba de George Stinney. Se lo llevaron a la comisaría sin avisarle a sus padres y sin tomarse la molestia de proporcionarle un abogado. Le sometieron a un interrogatorio donde estuvo solo con los agentes. Nadie lo pudo acompañar. Según declaraciones de los agentes, bastó con darle al niño un helado y este voluntariamente confesó el crimen. Declaró que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor y que luego también asesinó a esta. Curiosamente, solo hubo un registro escrito de esta supuesta confesión en forma de notas, proporcionada por un asistente de instrucción. Luego de que George aceptó su culpabilidad, fue encerrado para esperar su juicio, el cual se llevó a cabo en un tiempo récord 30 días después, en el Tribunal del Condado de Clarendon. El proceso se desarrolló sin las más mínimas garantías para el acusado. La defensa integrada por su familia nada pudo hacer. El abogado defensor Charles Pluden no tenía ni idea de asesinatos. En realidad era un cobrador de impuestos que en ese momento estaba en plena campaña para su reelección. Temiendo sin duda la presión social, no hizo ni el más mínimo intento para defender al muchacho, ni siquiera llamó un solo testigo. El jurado lo compusieron 10 hombres blancos, los únicos con capacidad legal de aquel entonces. El tribunal se negó a escuchar su apelación y sus hermanas insistieron que George pasó la tarde del crimen en su casa.
pero las únicas pruebas válidas presentadas fueron los relatos de los agentes sobre la supuesta confesión del niño. Nadie encontró sangre ni ningún rastro del crimen en la ropa de George. Durante el juicio, los negros de la localidad no pudieron entrar en la sala y mucho menos votar. Tampoco pudo asistir su familia, ya que tuvo que permanecer lejos por amenazas de linchamiento. El juicio fue muy breve, duró menos de 3 horas, y después de un sorpresivo y breve espacio de 10 minutos, el jurado emitió su veredicto. George Stinney, afroamericano de 14 años, era declarado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica. Por desgracia, las leyes de Carolina del Sur en aquel entonces juzgaban como adulto a toda persona mayor de 14 años y fue enviado a una prisión de adultos mientras esperaba su ejecución. Aunque algunas peticiones de clemencia fueron dirigidas al gobernador Olin Johnston, este las denegó argumentando la confesión que supuestamente el niño había contado a los agentes. 83 días después del crimen, George fue levantado más temprano de lo normal y guiado por los pasillos de la penitenciaría estatal de Carolina del Sur por 2 guardias que habían de ser sus verdugos. En silencio, los 3 entraron a la sala y dieron a George las instrucciones de subir a la silla. El menor escaló para sentarse mientras una lágrima muda escurría por su mejilla. A su padre se le permitió acercarse para decirle sus últimas palabras a su hijo. Un oficial le preguntó a George si tenía alguna última palabra para decir, pero George se limitó a negar con la cabeza. Solo pudo gemir y respirar profundamente cuando uno de los oficiales sacó una correa de la silla y se la puso sobre la boca, haciendo que George rompiera a llorar. Los policías intentaron ajustar uno a uno los cinturones de piel a la humanidad del menor para proceder a colocar los electrodos. Sin embargo, medía tan solo 1,55 m y pesaba 40 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla, y para que su cabeza hiciera contacto con los electrodos, le tuvieron que sentar encima de su Biblia, la única compañía que había tenido en la cárcel. A la primera descarga de 2400 voltios, la máscara, que también era demasiado grande para él, se deslizó, revelando el cuero cabelludo quemado y las lágrimas rodando por su rostro, y la saliva goteando de su boca. El proceso tuvo que pararse para volver a ponerle la máscara, alargando así su agonía. Hicieron falta 2 descargas para acabar con su vida. 70 años después, el 17 de diciembre del 2014, y bajo la presión de la familia de Stinney, el caso fue reabierto y un sinfín de inconsistencias del proceso judicial salieron a la luz. Los abogados afirmaron que ninguna evidencia física vinculó a Stinney con el crimen. Después de analizar la viga de madera de 20 kilos, se comprobó que era lo suficientemente pesada para que un niño no solo no pudiera cargarla, sino tampoco pudiera emplear la fuerza suficiente para provocar las fracturas que se encontraron en los cráneos de las niñas y posterior arrastrarlas desde su bicicleta hasta la cuneta donde las dejaron. Al momento del interrogatorio y sin un abogado, dio pie a que se pensara que la declaración del niño afroamericano no solo había sido forzada, sino también manipulada de una forma bastante cruel. Su familia mantiene una confesión del hecho de muerte de un miembro de una familia blanca local que reveló la identidad del verdadero asesino, y que un miembro de la familia de este individuo estaba en el jurado de la investigación forense inicial que recomendó que Stinney fuera procesado por los crímenes. La familia Stinney recibió buenas noticias. La juez Muller anuló la condena de Stinney y dictaminó que no recibió un juicio justo. En su orden de 30 páginas, Muller dictaminó que había una violación constitucional fundamental del debido proceso en el procesamiento de George Stinney Jr. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso, lo cual incumple el mandato de la ley. El debido proceso es un principio fundamental legal en el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, también conocidas como garantías procesales, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del Estado. El caso de George Stinney Jr. ha sido llevado al cine en ocasiones diferentes. La primera de ellas en 1991 en la cinta que llevó por título Carolina Skeleton. En 1999 la historia sirvió como base para la película Milagros Inesperados. Y en el año 2018 para la película llamada 83 días.